Bueno, mis apreciados hermanos y amigos, llegamos a la quinta. Esto, como ustedes pueden darse cuenta, no se puede tratar a la ligera. Es escudriñar, es reflexionar, es revisar. Entonces, tal vez haya una sexta, una séptima, no sé, hasta octava, no sé. Pero yo les aconsejo mirar desde el número uno. Están numerados aquí en nuestro canal. Este es el quinto. Y entonces, ¿qué estamos revisando? Estamos revisando el concepto nacer de nuevo, el concepto nacer de Dios, el concepto ser convertido. Entonces, esto requiere un estudio tranquilo, ¿no? Un estudio despacio, de reflexión. ¿Por qué? Porque es trascendental. Porque si resultara el caso que nosotros hemos estado equivocados, pensando que lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente, me refiero a esforzarnos un poco por hacer las cosas bien, que eso tiene un gran reconocimiento, el mantenernos activos es una maravilla, demuestra el esfuerzo de las personas, el participar en llamamientos, en recibir las ordenanzas, en ir al templo, ir en misiones, pagar los diezmos, guardar el día de reposo, todo eso es meritorio, lo repito, y yo lo he hecho y me he esforzado por todos estos años, pero es que hay algo más que está ahí, está revelado por el Señor, y hoy tenemos que seguir mirando. Hemos mirado varias cosas interesantísimas. Empecé con mi experiencia, después hablamos un poco de el testimonio y la conversión. Hablamos de que es un estado. Eso es bien importante, llegar a entender que es un estado y no que es algo que no tiene un punto culminante, aunque obviamente este punto culminante en cierta forma es entre comillas, pero sí es un estado de rectitud que tiene ciertas características. Por eso miramos acerca de la caridad y qué tenía que ver con ser convertidos, que lo tiene que ver todo. Y hoy quiero mostrarles qué es el plan. O sea, nuestro Padre Celestial y el Salvador no solamente nos han pedido que nazcamos de nuevo, sino que nos han dado la fórmula. Y la fórmula siempre estuvo ahí. Y de entender es fácil, ¿no? De practicarla es un poco más difícil. Porque aquí tenemos la respuesta por qué razón nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. O sea, nuestros esfuerzos nunca darán un santo. Nuestros propios esfuerzos nunca nos permitirán vencer en nuestro estado caído. Nosotros necesitamos de la expiación. Por eso el Salvador vino y Él efectuó ese sacrificio a fin de darnos el poder de Él para vencer. Por eso Él venció la muerte física, permitiéndonos resucitar, resucitando Él primero, pero también nos dio acceso a vencer la muerte espiritual, o sea, regresar a la presencia de Dios. Y para regresar a la presencia de Dios, ahorita vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Nuestro esfuerzo es importante, pero necesitamos la gracia, o sea, el poder habilitador del Salvador. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del libro de Moisés. El libro de Moisés está en la Perla de Gran Precio. Y en el capítulo 6 nosotros encontramos a Enoc. Enoc salió a predicar, llamado por Dios, y empezó a hablarle al pueblo. Les muestro, hermanos, lo que dice en Moisés capítulo 6. Bien importante. Ok, ya estamos ahí en Moisés. Miren, bueno,
aquí están unas fechas de cuándo se hizo esta traducción, etcétera. Si quieren investigar sobre el libro de Moisés, ahí está la explicación de cómo se obtuvieron esos documentos. ¿Listo? Bueno, más exactamente, aquí está, no quiero confundirlos. Los documentos que se encontraron fueron los del libro de Abraham. Y este libro de Moisés tiene que ver con la traducción de la Biblia, la revisión que hizo el profeta José Smith, y de ahí sale el libro de Moisés, ¿ok? De la Biblia, de la revisión, lo que llamamos la versión inspirada. Entonces, miren, hermanos, dice, voy a ponerlo aquí, 6:47. Ese es el que tengo. Entonces Enoc estaba predicando en su tiempo. Y dice ahí, no resalté porque vamos a leer un poco. Vamos a leer un poco. Y al hablar Enoc las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia. Y él les dijo, por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos. Y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipes de miseria y angustia. Entonces él empezó a predicarle a la gente que de Adán, nuestro padre Adán, que él había caído, pero que a causa de esa caída nosotros existíamos. O sea que la caída fue buena, porque si no cae no existimos. Entonces ese es otro tema para desglosar después. Pero a causa de Adán existimos, pero también a causa de la transgresión vino la muerte. La muerte. Sabemos que es muerte física y muerte espiritual. Y somos hechos partícipes de miseria y angustia. He aquí, Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren. Y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos y se hallan desterrados de la presencia de Dios. La muerte espiritual. Desterrados de la presencia de Dios es la muerte espiritual. Entonces, Adán cae, viene la muerte física, pero también viene la muerte espiritual a causa de que Satanás viene a tentarnos a los hombres y tiene tal influencia y la caída colabora porque nos volvemos carnales, sensuales y diabólicos. Imagínense. En realidad ese es el mundo de hoy. Este es un mundo caído y es gobernado por la carnalidad, la sensualidad y lo diabólico. Ese es el mundo que tenemos hoy. Estamos en un mundo caído. Bien, entonces dice, y se hayan desterrados de la presencia de Dios. Ok. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. O sea, aquí empiezan a darnos instrucciones de cómo vencer el estado caído o salir de ese estado caído. Mas Dios ha hecho saber, mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo, yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. O sea, Dios, como dice acá, le explicó a Adán el plan. Entonces tú existías antes de nacer, yo los creé a todos antes de que estuvieran en la carne, y yo soy Dios, y yo hice el mundo. Y dice, y también le dijo, versículo 52, si te vuelves a mí, y escuchas mi voz, y crees, y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Entonces el Señor
Dios empieza a decirle, bueno, para salir de esta situación de ser carnales, sensuales y diabólicos, que es parte del plan, lo que vamos a hacer es que si tú me crees, tienes fe en mí, si es lo que digo, no, si tú crees y te arrepientes, o sea, abandonas esos pecados, esa carnalidad, esa sensualidad, y te bautizas, haces convenio conmigo, en otras palabras, y recibes el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí está atrásito. Entonces, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto pidieres. Lo que el Señor le está diciendo es que hay un proceso para salir del estado caído, y es este, ¿sí? Entonces, Él le explica eso. Miren lo simple que es. Si tú crees, o sea, si tú tienes fe, y fe en Jesucristo, porque Él dice que en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, y que no habrá otro nombre debajo del cielo, ¿cierto?, para recibir la salvación. Si tienes fe, si tú crees y te arrepientes, y te bautizas, y recibes el Espíritu Santo, le muestra eso, que esa es la forma de vencer el estado caído. Porque lo que el Espíritu hace es sacarnos del estado caído y santificarnos. Eso es lo que hace el Espíritu. Entonces miren que Adán, nuestro padre Adán, habló al Señor y dijo, ¿por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó, he aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén, o sea, esa transgresión de comer el fruto prohibido, ya te la perdoné. ¿Por qué? El Salvador pagó eso. ¿Ok? El Salvador en su sacrificio pagó eso. Entonces dice que de allí que se extendió entre el pueblo el dicho que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque estos son limpios desde la fundación del mundo. Entonces ya no somos culpables de la transgresión de Adán, o sea, no está sobre nuestros hombros. Miren lo que sigue diciendo. Y el Señor habló a Adán diciendo, por cuanto, este versículo es importante, y les voy a mostrar por qué es importante. Y el Señor habló a Adán diciendo, por cuanto se conciben tus hijos en pecado, se conciben tus hijos en pecado. O sea, nosotros cuando nacemos en un mundo pecaminoso, ¿sí? Nacemos en pecado. De igual manera, cuando empiezan a crecer, miren, cuando empezamos a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Ustedes deben saber, hermanos, que el pecado nace en nuestros corazones a partir de los 8 años. Porque antes de los 8 años Satanás no tiene poder sobre nosotros, siendo niños. Pero desde los 8 ya entonces el pecado nace en nosotros, y por eso el Señor dice, bauticen los niños a los 8 para que ellos empiecen a nacer de nuevo y puedan vencer su estado caído. Entonces es interesante entender que nacemos en un mundo caído y que el pecado nace en nuestro corazón porque estamos rodeados de esa naturaleza caída, y está el adversario y sus ángeles, sus secuaces, para que nosotros no hagamos lo que debemos hacer. Bueno, y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Entonces pónganle cuidado. Esto también tiene que ver para todos, pero mire que dice que los padres. Enséñalo pues, le dijo el Señor a Adán, enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia.
vuelvo a decir lo que he dicho en capítulos anteriores. Algunos de nosotros podemos tener una idea que al final Dios nos va a perdonar a todos, porque Él está lleno de amor y Él es muy misericordioso. Pero la cosa es que Él ha hablado y Él dice que Él no cambia. Y esa influencia que hemos recibido de pensar de que Él nos va a perdonar unos cuantos pecados y nos va a dar 3 palmadas y nos va a dejar entrar, es una doctrina falsa. Y en el libro de Mormón habla de esa doctrina, ¿no? Que el diablo se acerca y pecado un poco, que en eso no hay mal. O sea, al final Dios nos va a perdonar. Y eso es una cultura que hoy en día está generalizada entre los miembros. Por falta de estudiar, hermanos. Por falta de hacer lo que estamos haciendo aquí. Entonces, enséñalo a tus hijos. Que todo el mundo tiene que arrepentirse. Y que ninguna cosa inmunda, por nada del mundo, puede morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Entonces vuelve el Señor y le dice a Adán, a nosotros, por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Miren, hermanos, hoy en día estas cosas deben ser enseñadas sin reserva a nuestros hijos. También está la tendencia o esa influencia maléfica que dicen que de esos temas no hablemos, que eso es muy ladrilludo. Eso finalmente ya todos sabemos que existieron Adán y Eva y que cayeron. Esto es el centro y es la esencia de todo para comprender el plan de redención. Dice, por favor, le dice el Señor a Adán, enséñalo sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída. Miren lo que hay que enseñarle a los hijos. Miren lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre, y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente, póngale cuidado, así como nacimos aquí en la tierra por nuestra madre, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos de agua y el espíritu, ¿sí? Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi Hijo unigénito, para que seáis santificados de todo pecado. Ok, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Sigue hablando un poquito del significado del bautismo. Y también vuelve y nombra aquí al Consolador, ¿sí? Al Espíritu Santo. Y yo iba a este versículo, hermanos, 62, Moisés 6:62. Qué importante versículo. Y ahora viene aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. El Señor le dijo a Adán que este es el plan de salvación. O sea, esto es lo esencial del plan de salvación. Tener fe en Jesucristo, arrepentirnos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo, y han oído ahí perseverar hasta el fin. Se llama la doctrina de Cristo. Aprendámoslo de una vez por todas. La doctrina de Cristo es el medio por el cual nosotros vencemos el mundo caído, nos convertimos, nacemos de nuevo y somos santificados. Entonces, como venimos hablando de nuestra conversión y de nacer de nuevo, en este momento estamos aprendiendo que la práctica cíclica de la doctrina de Cristo
que no es algo que hacemos solamente una vez en la vida. Fe, arrepentimiento, bautismo, así empezamos, ¿no? Recibimos el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, y de ahí nosotros volvemos a la fe, porque con la fe, que es confianza en Dios, nosotros volvemos a, o nos fortalecemos para guardar mejor los mandamientos, o sea que nos arrepentimos más íntegramente, nos mantenemos en los convenios porque no nos vamos a bautizar otra vez, pero nos mantenemos dentro de los convenios por la Santa Cena y mantenemos nuestra fidelidad a los convenios, entonces tenemos más abundantemente el Espíritu, y al tener más abundantemente el Espíritu nosotros somos más santos. Empezamos a ser convertidos, a tener la caridad, y de esa manera nuestra fe aumenta. Y al aumentar nuestra fe en el Salvador, deseamos arrepentirnos aún más, íntegramente, y mantenernos dentro de los convenios. Y entonces, a causa de ese esfuerzo, tenemos más abundante el Espíritu. Y a tener más abundante el Espíritu, llegamos a sentir que estamos venciendo muchas cosas malas que hay en nuestro corazón. Y tenemos más fe. Es un círculo virtuoso, como enseñó el presidente Russell M. Nelson. Y el de Renland hace poco también volvió a hablar de el círculo virtuoso, se llama la doctrina de Cristo, hermanos. Siempre lo tuvimos y lo hemos tenido enfrente de nuestras narices, o sea, me refiero a la fórmula para nacer de nuevo. Algunas personas tienen dificultades, como se dijo en la conferencia, con un pecado que cometen una y otra vez porque no han podido vencerlo. Si se someten a la doctrina de Cristo, entendiendo que el fin de la doctrina de Cristo es tener la influencia del santificador, el que quema nuestra impureza, el que al tenerlo con nosotros nos va transformando el Espíritu Santo. Si hacemos eso, cualquier vicio, cualquier adicción, cualquier pecado, debilidad, puede ser superada por el poder de la gracia del Salvador. Y ese es por decir algo, el secreto, la doctrina de Cristo. Es la esencia. Ahí tenemos la dificultad de que cuando hablamos de esto, entonces la gente dice, esos son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Y entonces queda como, eso es lo básico. Y es mejor, para mí es mejor llamarlo la doctrina de Cristo. Se ha hablado últimamente bastante de la doctrina de Cristo por diferentes apóstoles, últimamente enseñándonos eso. Ahora lo tenemos más claro. Es practicar esta doctrina de Cristo, es cíclica, es un ciclo. O sea, nosotros estamos todo el tiempo viviendo en función de la doctrina de Cristo, y de esa manera llegamos a un estado de rectitud. Indiscutiblemente así funciona. Y miren que cuando el Señor vino a las Américas, cuando Él vino a las Américas, pues enseñó eso. ¿Sí? A ver, ahí estamos, 3 Nefi 27. Miren, cuando el Señor vino a las Américas, esto les dijo. Versículo 16, 3 Nefi 27. Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Y aquel que no persevera hasta el fin, este es el que también es cortado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la palabra que Él ha dado a los hijos de los hombres, y por esta razón Él cumple las palabras que ha dado y no miente. Eso es duro para los de las personas que podríamos estar en esa línea de que es más grande el amor y la misericordia de Dios que al final
al final nos va a perdonar a todos, como dijo un líder en un púlpito, pero tranquilo, no se asusten, no fue aquí, fue al otro lado del charco, yo estaba ahí. Al final el Señor nos va a perdonar a todos. Eso es doctrina falsa. Sí, es doctrina falsa, hay que hablarlo de frente, es doctrina falsa. Nos va a perdonar a todos los que nazcamos de nuevo y que hemos practicado la doctrina de Cristo y hemos nacido de nuevo. Absolutamente. No hay que darles falsas expectativas a los miembros, hermanos líderes. No se puede hacer eso. Dice, y esta es la palabra que Él ha dado a los hijos de los hombres, y por esta razón Él cumple las palabras que ha dado, y no miente, sino que cumple todas sus palabras, y nada impuro puede entrar en su reino. De nuevo, lo mismo que se le había dicho a Adán, y nada impuro puede entrar en su reino, por tanto nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento, dice el Señor a los nefitas en su visita a las Américas. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo que este es mi evangelio. Bien, hermanos, ¿qué necesitamos hacer para nacer de nuevo? Para ser convertidos y pasar de un estado caído a un estado de rectitud, practicar la doctrina de Cristo, teniendo fe plena en el Salvador y en su sacrificio, arrepintiéndonos, siendo bautizados, recibiendo el Espíritu Santo y perseverando hasta el fin. Pero el centro de todo es tener el Espíritu. Ese es, porque Él es el santificador. Cuando Él obra en nosotros, lo que hace es sacar la iniquidad que hay en nosotros hasta que perdamos el deseo de pecar y solamente tengamos deseos de rectitud. Tengo algo para mostrarles en mi próxima sesión, ya con apóstoles modernos que nos enseñan esto mismo, pero quiero mostrarles que existe una concordancia muy clara entre las enseñanzas de las Escrituras de nuestros profetas antiguos, pero también cómo nos enseñan nuestros profetas modernos, y nos han enseñado que ese es el proceso mediante el cual nacemos de nuevo, la doctrina de Cristo. No vuelvan a decir los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, aunque eso no es pecado que lo digamos, pero aprendamos que se llama la doctrina de Cristo. Y vamos a esperar a la siguiente sesión, donde les voy a mostrar la cantidad de enseñanzas sobre este punto que nos han enseñado nuestros líderes, los actuales y los más recientes. O sea, desde José Smith nos han enseñado esto y no podemos decir que no. Es más, en esta conferencia general se tocaron puntos de este tema, pero a veces nosotros pues pasamos, no estamos concentrados porque lo normal es que no busquemos eso porque estamos acostumbrados, ¿sí? Estamos en ese estado de tranquilidad, zona de confort, tranquilos con lo que tenemos. Los espero en el próximo, o sea, en el 6º capítulo o sesión, porque todavía hay muchas cosas que revisar. Así que, mis queridos hermanos y amigos, es un placer compartir esto con ustedes. Yo lo hago de todo corazón, con sinceridad, para que despertemos de verdad, despertemos, porque es tiempo de estar muy atentos al plan de redención, y para que no tengamos una sorpresa desagradable en estos días finales,
ni cuando pasemos el velo. Entonces, les pido que reflexionen en estos capítulos, hermanos, y con un corazón abierto, no con los deseos de encontrar que yo estoy equivocado, porque esto no es mi doctrina ni mi enseñanza. Yo estoy transmitiendo algo que está escrito y tratando de resaltarlo. Los espero en la próxima, hermanos, y véanse los demás capítulos anteriores desde el primero. Hasta pronto.